la semana del 30 de junio. ¿Y el control? Y después viene el control, el segundo. Exactamente. ¿Serían como la misma semana? No, primero viene la solemne 10 y de ahí viene el control. Entonces sería el de esta semana. No, la semana siguiente. El 10. Entonces vamos a tener... Y después... ¿Qué pasó, En Juan? julio sería. Ay, es que quedó perfecto. Mira, De ahí les confirmo si mira, maravilloso. No lo podrías usar. No, me voy a morir, me voy a he aburrir. tenido un muy buen fin de semana. Comentarles que más ratito les voy a subir sus notas ya actualizadas, tipo 11:30, 11:15, ¿ya? Casi todos subieron, así que muy bien, los felicito. Bueno, y Yo más que voy a gastar continuamos con la materia, ya con la primera parte de la última unidad que corresponde a sistema cardiovascular y la última parte de renal, que esa ya la vamos a dejar para después de la tercera solemne, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día principalmente es la introducción a sistema cardiovascular. Vamos a ver principalmente el ciclo cardíaco y vamos a continuar la clase del día jueves, ¿ya? Entonces, nosotros ya hemos conversado, ¿no es cierto?, los que tuvieron conmigo el laboratorio, ¿no es cierto?, de cardiovascular, de electrocardiograma. Nosotros ya conversamos, por ejemplo, de la capacidad que tiene el corazón de responder a diferentes escenarios, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando nosotros, por ejemplo, estamos insertos en un momento de peligro o de ansiedad, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el ciclo cardíaco? ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca? Se aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno está en estado de reposo, ¿ya? En estado, por ejemplo, de bienestar, ¿cómo se encuentra esa frecuencia cardíaca? Disminuida. Entonces, claro, la capacidad, por ejemplo, del corazón se adapta frente a las demandas fisiológicas existentes. Si yo, por ejemplo, estoy corriendo la maratón de los 4K, evidentemente ahí mi frecuencia cardíaca, mi gasto cardíaco, en teoría, debería aumentar casi al doble o al triple, ¿no es cierto? A diferencia si yo me encuentro acostado, ¿no es cierto?, en mi cama, disfrutando una película, evidentemente ahí la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco y la presión también arterial disminuyen casi, ¿no es cierto?, a sus valores basales mínimos, ¿ya? Entonces, la actividad cardíaca varía según nuestra actividad del día diario. Exacto, sí, puede variar. Por ejemplo, si acá su compañera, ¿no es cierto?, que viene llegando atrasada, estaba mirando el reloj y sube la escalera, ya sube los 3 pisos de la escalera, corriendo, evidentemente ahí la frecuencia cardíaca va a aumentar. A diferencia, por ejemplo, si yo me encuentro almorzando, disfrutando y conversando con mis amigos, ahí la frecuencia cardíaca evidentemente disminuye. Por lo tanto, sí, la actividad cardíaca durante nuestra actividad del día diario disminuye, ¿sí?, o aumenta dependiendo de la demanda funcional existente. Ahora, ¿de qué manera se regulan estos cambios? ¿Cómo De puede las variar, por variables. ejemplo, la frecuencia cardíaca y cómo, por ejemplo, se puede regular estos cambios? Es que va variando dependiendo de los estímulos que tenemos durante el día. Ya, evidentemente sí, depende de los estímulos, muy bien. Y Pero ¿cómo se puede regular esto? con ¿Habrá respiración. alguna actividad nerviosa de la mano? Sí, el sistema nervioso. Exacto. Por ejemplo, aquí todos estos cambios se regulan por la actividad eléctrica que tiene el corazón comandada y regulada por el sistema nervioso autónomo. Recordar que el sistema simpático, ¿qué es lo que va a hacer sobre el tejido miocárdico siempre? Lo va a excitar. Por lo tanto, eso va a provocar que aumente la frecuencia cardíaca. El parasimpático, ¿qué es lo que hace?
relaja el tejido miocárdico, por lo tanto ahí disminuye la frecuencia cardíaca y la excitabilidad. ¿Qué neurotransmisores pueden provocar, por ejemplo, aumento de la excitación del corazón? A través de la estimulación simpática. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, llega una persona ya al centro de salud, al hospital, por ejemplo, llega una persona sin latidos cardíacos? ¿Qué maniobra generalmente se le realiza ahí? RCP. Bueno, aparte del RCP, muchas veces han visto las películas que le colocan una inyección directa De adrenalina. en el corazón de adrenalina. Sí. Bueno, ahí tenemos un neurotransmisor que evidentemente Ya, claro. va a provocar excitabilidad sobre el corazón. Adrenalina o noradrenalina, ¿sí? Y en el caso contrario, por ejemplo, si nosotros tenemos un aumento en la frecuencia cardíaca y queremos estimular al corazón para que inhiba su frecuencia, ¿qué haríamos ahí? No. La maniobra que haríamos es estimular al nervio vago. Y ustedes saben que el nervio vago básicamente está relacionado con el aumento de la actividad nerviosa parasimpática por la liberación de acetilcolina. ¿Ya? Ahora, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Nuestro cuerpo necesitará la misma perfusión o el mismo flujo sanguíneo durante todo el día? No. ¿O en diversas actividades? Diversas actividades. Claro, exactamente. Dice, ¿nuestro cuerpo necesita siempre la misma distribución del flujo sanguíneo? No. No, porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo un deporte físico extremo, Se va a ahí en gastar mucho definitiva yo necesito de más flujo, de más perfusión sanguínea para llegar a estimular a los órganos blancos o a los órganos diana. Por lo tanto, ahí aumentaría el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Qué elementos son claves en permitir a que se generen respuestas adecuadas para cubrir las necesidades? Y hablamos del sistema nervioso, ¿no? Claro que tengamos, por ejemplo, un sistema nervioso competente, que tengamos también Los un receptores. sistema cardiovascular que se adapte frente a las diferentes demandas funcionales. Y lo otro es que todos los sistemas fisiológicos estén en una completa homeostasia. ¿Ya? Bueno, el sistema cardiovascular, como yo les comentaba, es un sistema que está constituido principalmente por el corazón. Eso nunca lo El probé. corazón va a ser nuestra bomba, de hecho es una bomba miocárdica, y que básicamente va a expulsar sangre a los diferentes tejidos periféricos. Entonces, acá también nosotros nos vamos a encontrar con vasos sanguíneos, nos vamos a encontrar con capilares, nos vamos a encontrar con arteriolas, con arterias, ¿no es cierto?, con venas, que muchas veces van a permitir que este flujo de sangre llegue a los órganos periféricos para nutrir, ¿no es cierto?, a los órganos diana de oxígeno y CO2. Porque básicamente dentro de los vasos sanguíneos tenemos sangre, ¿ya? Y evidentemente la sangre tiene altas concentraciones de oxígeno, pero también la sangre lleva desechos metabólicos como CO2, ¿ya? Entonces, el sistema cardiovascular, ¿no es cierto?, está constituido por esta bomba miocárdica, y aquí dice en la PPT tuberías. Entonces, nuestro sistema cardiovascular está constituido por diversas tuberías que conectan prácticamente el corazón con la circulación mayor o sistémica o circulación menor o venosa, ¿ya? Entonces, recordar que la circulación mayor o sistémica nutre a los órganos periféricos de sangre rica en oxígeno,
Y la circulación menor pues, pulmonar evidentemente va a llevar toda la sangre hacia el pulmón para que ésta pueda ser rápidamente oxigenada, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice que el sistema cardiovascular básicamente tiene diferentes funciones. Una de ellas es distribuir, por ejemplo, la sangre que tiene todo nuestro cuerpo, entregando nutrientes como por ejemplo oxígeno, ¿sí? Iones como sodio, como cloro, como potasio, como magnesio, glucosa, evidentemente, y hormonas, ¿no es cierto? Que ya las vimos en su totalidad. Ahora, dice que la sangre distribuye otros elementos necesarios para el funcionamiento de cada uno de los órganos diana y que en definitiva siempre intentan de esta manera mantener, ¿no es cierto?, la homeostasia dentro de los órganos periféricos. Ahora, dice que el sistema cardiovascular contiene la sangre que ya entregó los nutrientes y otros elementos para devolverla al corazón y este último envía la sangre al pulmón para reoxigenarla. Entonces, en ese sentido, siempre recordarles que nosotros vamos a tener una circulación mayor o sistémica que viene desde el corazón y una circulación menor o pulmonar que acá la sangre va directamente hacia el pulmón para que ésta pueda ser oxigenada, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos sistema respiratorio. Entonces dice que acá el sistema cardiovascular dice que comunica los diferentes sistemas que componen el cuerpo humano, favoreciendo y manteniendo la homeostasis corporal. En su porción venosa, este es el mayor reservorio de volumen sanguíneo y en ocasiones debe mover la sangre en contra de la gravedad. Y eso es lo que en definitiva muchas veces tiene la circulación venosa. Ustedes saben que las venas, ¿qué es lo que contienen muchas veces dentro de su estructura? A diferencia, por ejemplo, de las arterias. ¿Cuál sería la diferencia morfológica entre una vena y una arteria? La arteria es más grande. Creo que la arteria era más gruesa. ¿Ya? La arteria es más gruesa, bien. ¿Cuántas capas tiene una arteria? 3. 3 creo. 2, 3, 4, 5. 3. Tiene 3 capas, ¿no es cierto? Una capa Ahí te entendí. más interna que se denomina endotelio o íntima, una capa media, que como su nombre lo indica, es la parte más media, ¿no es cierto?, de una arteria, y la capa adventicia o serosa, que es la capa más externa de una arteria. Entonces, ahí tenemos una diferencia morfológica, ¿sí? La arteria, 3 capas, ¿ya? Y por lo tanto es mucho más gruesa en su estructura. Y una vena, Creo que 2. una vena es más delgada, solamente tiene una capa. ¿Y qué otra diferencia morfológica existente hay entre una vena y una arteria? El color, pero no me acuerdo qué era el tema del oxígeno. ¿Cuál sería, por ejemplo, más elástica, una arteria o una vena? La vena. O la, no, la, ¿cuál era más elástica? Porque si es más rígida es porque era más gruesa. Creo que la arteria era más rígida. La arteria tiene, recuerden que la arteria tiene láminas elásticas. Entonces, la arteria básicamente tiene la particularidad de dilatarse o contraerse frente a los diferentes fenómenos de perfusión sanguínea, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de una vena, que una vena va a ser mucho más rígida y no va a ser capaz, por ejemplo, de adaptarse frente a los diferentes fenómenos de perfusión. ¿Han escuchado hablar de las varices que ocurren en las venas? Las varices ocurren por eso, porque la vena no es capaz, ¿no es cierto?, de contraerse o dilatarse frente a los diferentes fenómenos, ¿ya? Y muchas veces cuando existe una mayor dilatación de la vena, se forman estas venas tortuosas que son las varices, ¿sí? Ah, ¿y son venas tortuosas? Exactamente, son venas tortuosas, ¿sí? Que se ponen rígidas muchas veces. Mientras más
añosa, por ejemplo, es la persona, más rígida va a ser su vena. Por eso que cuesta mucho, por ejemplo, extraerle sangre a los adultos mayores, porque las venas se tornan más rígidas y más tortuosas. ¿Ya? Y la otra diferencia existente, por ejemplo, entre una arteria y una vena es que las venas tienen válvulas. Ah, la válvula. Entonces, claro, cuando existe, por ejemplo, deficiencia valvular y deficiencia en el retorno venoso, evidentemente ahí se puede formar también las famosas varices, ¿ya? Que ocurren a nivel de las venas. Entonces, ¿qué funciones tiene, por ejemplo, el sistema cardiovascular en sus generalidades? Bueno, el transporte de sustancias nutritivas, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos oxígeno, ¿sí? Desechos metabólicos también, sustancias excretorias, ¿ya? Y sustancias también respiratorias, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener diferentes desechos metabólicos como el CO2 y evidentemente diferentes elementos que van a permitir que el pulmón o el sistema respiratorio se encuentre de buena manera y con buena ventilación. En este caso tenemos el oxígeno, ¿sí? Bueno, en este caso, en esta sala, todos están tosiendo porque el olor al cigarro es insoportable, ¿sí? Me imagino que viene de abajo, ¿no es cierto? Todos fuman abajo. Ya, ¿qué funciones, por ejemplo, tiene el sistema cardiovascular en torno a la protección? Bueno, la sangre va a tener células del sistema inmunitario, células del sistema inmune innato y células del sistema inmune adaptativo. Entonces, acá dentro de la sangre nosotros vamos a tener leucocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, que van a permitir tener un buen funcionamiento del sistema inmune, ¿ya? Van a luchar contra patógenos y van a fagocitar también patógenos. Y en ese sentido, los glóbulos blancos o leucocitos van a tener esa función que es muy, muy importante para mantener a raya cualquier patógeno, que sea patógeno bacteriano o patógeno viral o helmintos o parásito, ¿ya? Coagulación. Evidentemente, aquí la sangre va a tener una función extremadamente importante para producir un tapón plaquetario. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un corte, se forma un tapón plaquetario para impedir que la sangre salga del espacio intravascular, o sea, desde el interior del vaso sanguíneo, al sistema extravascular para que no se produzca ninguna alteración ni ninguna pérdida de sangre. ¿Cuántos litros de sangre aproximadamente tiene el sistema cardiovascular en su interior? 5 litros aproximadamente. 5 litros de sangre, ¿ya? 5 o 6 litros aprox, ¿ya? Profe, ¿qué ocurre cuando se hace una trombosis? Una trombosis. Bueno, cuando hay una trombosis se forma como un trombo, ¿ya? Y eso empieza a ocluir. ¿Pero eso es como un coágulo igual? Claro, se forma como una especie como de tapón dentro del vaso sanguíneo, y eso empieza a ocluir parte de la vasculatura. ¿Pero eso es dentro de la arteria? Exacto, Ya. sí. Bueno, y fíjense que tenemos la regulación hormonal. Ya dentro de la sangre, evidentemente, nosotros vamos a tener las famosas hormonas. Dentro del torrente circulatorio tenemos las hormonas que tienen que alcanzar su receptor específico en los órganos diana o en los órganos periféricos, ¿cierto? Y por último, tenemos que la sangre regula la temperatura corporal. Eso es muy importante. ¿Cuál es el valor de la temperatura corporal que era normal porque ya no había en un almacenamiento. individuo? Claro, 37,5. Pero creo que sí. ¿Ya? Son... Entonces, miren, aquí yo les presento la estructura del corazón. Entonces, nosotros ya sabemos de las clases de anatomía, el corazón tiene 4 cavidades, ¿no es cierto? 2 aurículas, una que es la aurícula derecha, otra que es la aurícula izquierda, y 2 ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo.
Recordar que el corazón básicamente tiene una estructura muy importante que es un músculo, porque recordar que el corazón es un músculo propiamente tal. El corazón tiene una estructura que se llama septo interventricular. Este septo interventricular básicamente lo que hace es separar ambos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una separación anatómica, una estructura anatómica que separa ambos ventrículos. Recordar que el corazón también tiene varios orificios, que en realidad no son orificios propiamente tales, sino que son válvulas. Entonces, las válvulas que tenemos acá, por ejemplo, en el corazón, son la válvula, por ejemplo, tricúspide. Sí, tenemos la válvula principalmente pulmonar, tenemos la válvula principalmente aórtica y tenemos la válvula mitral. Profe, ¿las puede repetir? ¿Las puede repetir? Ya, en el ventrículo y en la aurícula derecha, básicamente nosotros vamos a tener diferentes válvulas. Una es la válvula tricúspide, ¿ya? Y otra es la válvula pulmonar. Ya. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el ventrículo y en la aurícula izquierda, nosotros vamos a tener también dos válvulas. Una es la válvula aórtica, que está en relación aquí con la arteria aorta, y la otra es la válvula mitral. Ya. ¿Sí? Eso lo vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando, ¿no es cierto?, en el contenido. Entonces, si ustedes se fijan, también nosotros tenemos arterias que son muy importantes. Una es la arteria aorta, que principalmente viene del tronco aórtico y que básicamente va a conectar el corazón con la arteria aorta. Y la otra es la arteria pulmonar, que va directamente conectada hacia el pulmón. ¿Ya? Entonces, recordar que el corazón va a recibir sangre, evidentemente, va a llegar aquí, ¿no es cierto?, a la aurícula. Estas válvulas se van a abrir, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo y de ahí se expulsa o hacia la circulación pulmonar o hacia la circulación sistémica a través de la arteria aorta. ¿Ya? Entonces, evidentemente, estas válvulas siempre se tienen que abrir. Primero, para permitir el paso de sangre desde la aurícula a los ventrículos y de ahí, desde el ventrículo hacia la arteria pulmonar o hacia la arteria aorta. ¿Se abren y se cierran? Exactamente. Y eso ocurre a través del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, chiquillos, está constituido por dos fenómenos. Un fenómeno de diástole, que ahí tenemos la relajación del corazón y el llenado de las aurículas y los ventrículos, y el fenómeno de sístole ventricular, que acá en el fenómeno de sístole ventricular nosotros vamos a tener contracción del músculo miocárdico y eyección de sangre desde el ventrículo hacia el pulmón o hacia la circulación sistémica. ¿Ya? Ahora, yo les comentaba que el corazón está constituido por un músculo que se llama músculo miocárdico. ¿Sí? Este músculo miocárdico constantemente se está contrayendo, ¿no es cierto? Y eso ocurre a través de un fenómeno de potencial de acción. Entonces, al ser un músculo, igual vamos a tener un potencial, ¿no? Un potencial de acción que está relacionado con la estimulación de este potencial y que tiene diferentes fases, ¿ya? Si usted se da cuenta, mire, el famoso potencial de acción es muy similar a lo que ocurría con el potencial de acción nervioso. Entonces, tenemos un potencial de acción que parte en los menos 90 milivoltios.